Hermanos, estamos en el Éxodo, estamos con ese pueblo de Israel ahí, esclavo en Egipto, estamos con Moisés, estamos con Aarón, estamos con el faraón, con todo ese pueblo que está trabajando en exceso, el corazón del faraón endurecido. Y en la predicación pasada, hermano, vimos cómo era ese Cordero Pascual. Y el día de hoy, hermano, quiero que hagamos una correlación del Cordero Pascual con el Cordero Pascual nuevo que es Jesucristo. Y es que te recuerdas, hermano, que en San Juan 1:29, San Juan Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya para el tiempo de los profetas habían desarrollado los rebaños sacrificiales. Eran corderos que criaban en las afueras de Jerusalén para ser utilizados en los sacrificios, para celebrar la Pascua siguiendo las instrucciones iniciales de Yahvé. Estos corderos eran inspeccionados desde el día 10 de Nisán hasta el día 14 para asegurarse que fuera un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Y ahí vemos el paralelismo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan nos va a decir que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén a la misma hora en que los corderos pascuales entraban a Jerusalén. Hasta el día 14 todos vieron a Jesús por Jerusalén y lo estaban vigilando. En el día 14 está frente a Pilato que dice: no encuentro falta en él. Y a las 3 de la tarde, hermano, eran sacrificados los corderos. Y a esa misma hora es sacrificado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso, mira, hermano, cómo se cumplen todas esas figuras del Antiguo Testamento en Jesús, como el nuevo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y por qué crees tú, hermano, que el sacerdote dice, cuando nos presenta la hostia consagrada antes de repartir la comunión: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Porque Cristo, hermano, al celebrar la Pascua con sus discípulos durante la última cena, la noche antes de morir, sustituyó el Cordero de la Pascua por sí mismo. Y Cristo, hermano, es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y la misa, hermano, es la última cena y el sacrificio de la cruz hecho presente ante nosotros. Se borra el tiempo y el espacio y estamos en la Santa Misa, en la cruz y en la última cena a la vez. Y entonces, hermano, hay una comparación entre la cena de Pascua y la pasión, muerte y resurrección de Jesús que se hace presente en la Santa Misa. Mataban un cordero, matan a Jesús en la cruz. Con la sangre del cordero marcaban la madera. Su sangre que se derrama en la cruz nos libra, nos redime, nos compra, nos justifica. Comían el cordero y nosotros nos comemos también el Cordero de Dios. Hermanos, Cristo es el Cordero que Dios prometió proveer después del sacrificio de Isaac. Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es la promesa del Salvador que hizo Dios a Adán y a Eva. ¿Te recuerdas, hermano, de Génesis 3:15, donde les promete que de la descendencia de la mujer van a ser el que le aplastará la cabeza a la serpiente? Y nos salva Jesús derramando su sangre, muriendo en la cruz y resucitando. Y eso lo conmemoramos cada día, en cada Eucaristía, hermano. Y eso nos debe hacer enamorar más de nuestra iglesia, que es la única donde tú te puedes comer a Jesús. En otros lados, hermano, galletas con grapete te van a dar. Ahí solamente es un símbolo. Pero nosotros, hermano, hacemos lo que la tradición apostólica, lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Y hoy, hermano, vamos a ver cómo Dios no lleva a los israelitas por la tierra de los filisteos, que es un camino más directo y corto hacia la tierra prometida,
pues podían intentar regresar a Egipto otra vez, y entonces Dios los lleva por el camino más largo. Y mira, hermano, cómo la palabra nos va diciendo a nosotros, ahí en Éxodo 13, 17 y 18, saca tu palabra, hermano, Éxodo 13, 17 al 18, ahí vas a ver tú, hermano, cómo Dios va a llevar a ese pueblo por otro camino, no el más corto, por temor a que ese pueblo se regrese otra vez a Egipto, a esa comodidad, a ese pecado, a esa esclavitud. Y mira cómo lo dice Éxodo. Cuando Faraón despidió al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era más corto. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Por eso los llevó rodeando por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y todo el pueblo salió de Egipto bien ordenado. Palabra de Dios. Mira, hermano, cuando llegaron a Egipto eran 70 personas, pero 400 años más tarde ya son, como prometió Yahvé, una nación grande. Eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Probablemente han de haber sido unos 2 millones de personas en total. Y también vemos que se llevan los restos de José, cumpliendo lo que él había pedido. ¿Te recuerdas, hermano, que José le pidió a ese pueblo que cuando ellos salieran de ahí se llevaran sus restos, y él fue embalsamado? Veamos entonces, hermano, la ruta y los medios que Dios utiliza para sacarlos. Y eso, hermano, está en Éxodo 13, 17 al 21. Ahí vamos a ver la ruta para sacarlos. Moisés llevó consigo también los huesos de José, conforme éste había hecho prometer con juramento a los hijos de Israel. Pues les dijo, con toda seguridad Dios los visitará, entonces se llevarán con ustedes mis huesos. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en la proximidad del desierto. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Palabra de Dios. Mira, hermano, Moisés los condujo bien lejos, tratando de apartarse del control de los egipcios, y llegaron a la costa del Golfo Acaba, llamado Mar Rojo en esa época. Salomón mandó también construir una flota que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Eso lo dice Primera de Reyes 9:26. Y desde la Pascua celebrada en Gosén hasta el Mar Rojo fue una jornada de más o menos 6 días. Era una distancia de unos 360 kilómetros, o sea, hermano, que recorrieron unos 60 kilómetros diarios. Y ellos debían saber que tenían un viaje exigente por delante, pues Dios les había dicho, durante 6 días comerás pan sin levadura, y el día séptimo será también una fiesta de Yahvé. Eso se los había dicho en Éxodo 13:6, hermano. Mira, durante 6 días comerás pan sin levadura, y el día séptimo será también una fiesta de Yahvé. Mira, hermano, cuando llegan al sitio llamado Boca de Agua, en la costa del Mar Rojo, Golfo de Acaba, el faraón que salió a perseguirlos cree que los tiene atrapados. Y ellos también piensan así, porque hacia atrás estaba el ejército del faraón, unos 200,000 hombres, y delante estaba el Mar Rojo, y a los lados las montañas.
Y entonces comienzan las protestas. Y ahí, hermano, ante ese panorama desolador, con esos casi 2 millones de israelitas comandados por Moisés y Aarón, a los lados las montañas, atrás 200,000 hombres comandados por el faraón y adelante el Mar Rojo, hermano, ¿qué pensarían esos israelitas en ese momento? ¿De qué tenían ganas ellos? ¿Cómo te imaginas a ese pueblo, hermano, con niños, con sus cosas, con sus esposas? Y ahí, ante ese panorama desolador, en el corazón de María Santísima, con los ojos de ella meditando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, imaginemos a ese pueblo que aparentemente estaba derrotado. Que el Señor te bendiga, hermano, y medita las Escrituras con los ojos de María Santísima.